amigos responsables sin licencia, bienvenidos a este espacio de la seguridad al servicio de la productividad. Estándar 3, gestión de salud, condiciones de salud en el trabajo, evaluaciones médicas. Entonces, eso es lo que tiene que ver con requisitos legales. Ahora miremos los roles y las responsabilidades. Entonces, en cuanto a roles y responsabilidades, obviamente el responsable de seguridad y salud del trabajo, la gerencia, los responsables de proceso, claramente. ¿Por qué? Pues ya lo vamos a ver, y los representantes de los comités y obviamente el trabajador. Entonces, si nosotros miramos la gerencia, ¿por qué? Asignar el presupuesto, realizar seguimiento a que se cumpla con esta responsabilidad, informar o más bien asegurar la idoneidad de los responsables de seguridad como tal, el seguimiento en el alcance de la auditoría y la revisión anual. Porque esto es un requisito legal, ¿sí? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Obviamente los responsables del proceso, conocer el estado de salud de los trabajadores que va a estar a su cargo, constatar de que se cumplan con los procedimientos, pero también con esas restricciones y recomendaciones a las cuales quedaron consignadas dentro del certificado de aptitud, y promover y realizar el seguimiento pues, en los informes de cumplimiento, inducción, entrega de elementos, asistencia, capacitaciones y todos estos elementos que se tengan como plan de trabajo para evitar de que esas probablemente restricciones o condiciones o se vean agravadas por el trabajo o que generen algún tipo de condición. El responsable del sistema de gestión, obviamente, solicitar al proveedor los requisitos, diseñar los formatos de seguimiento, verificar los certificados de aptitud. Es muy común que ocurra de que yo ya mandé a hacer el examen médico, ya lo mandé allá a la IPS, ¿sí? Y oiga, ¿qué pasó con la realimentación, con la verificación, seguimiento? Si viene con algún tipo de recomendación. Documentar y dejar evidencia de la comunicación de los resultados y definir la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas. Nosotros revisando la resolución, la 2346, ella es amplia y ambigua en el tema de la periodicidad. Quien debe definir la periodicidad, ¿quién es? Es la organización a través de ese asesor, médico, profesional, que tenga el conocimiento y que proponga o mirar la normatividad. Como ya lo vimos en otro video, recuerden de que desde el punto de vista del ruido, el tema de las audiometrías son de manera semestral. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. Los comités de seguridad, obviamente, el conocer, el comunicar e invitar y pues el hacer seguimiento del cumplimiento de la normatividad. Y los trabajadores, el asistir a la evaluación, el aplicar las recomendaciones, el informar sobre su estado real de salud y el reportar las condiciones, anomalías o situaciones que se puedan presentar o que se presenten durante el ejercicio de su labor. Entonces, aquí es bastante amplio las funciones y los criterios porque están muy claramente definidos los diferentes componentes. Entonces, primero que todo, tenemos que tener la claridad mental de cuáles son las diferentes evaluaciones médicas que hay. Entonces, haciendo esta revisión encontramos de que son 4. Normalmente nosotros mandamos a hacer de pronto la preocupacional o la de preingreso. Probablemente mandemos a hacer la de retiro. Probablemente hagamos la programada periódica. Pero la pregunta es, ¿nosotros estamos haciendo esas evaluaciones médicas que son periódicas, pero que son de cambio de ocupación? Ese es un cuestionamiento importante. O sea, si yo estoy haciendo un ascenso, un cambio de cargo de un trabajador, debería realizarle la evaluación médica ocupacional, porque puede ser que esté expuesto a nuevos factores de riesgo y debo dejar, de acuerdo a ese cargo, la evidencia de la verificación de su estado de salud. Ahora, la evaluación médica posocupacional o de egreso, importante y fundamental. Si bien es cierto, nosotros tenemos la obligación de darle la autorización si el trabajador deja de asistir, ¿sí? Pues ya es una responsabilidad del trabajador. Pero él tiene el derecho a recibir su autorización y él tomará la decisión de si asiste o no a realizar su evaluación médica posocupacional o de egreso. También es importante dejar evidencia de la entrega de la autorización, o sea, dejar registro sentado de esa evidencia. Y por el otro lado están otro tipo que se denominan los posincapacidad o por reintegro. Entonces, también es importante, el trabajador sufre una incapacidad, independientemente que sea laboral o común,
dependiendo de la gravedad, la magnitud, el estado de la persona y dependiendo de esa recuperación, tenemos que hacer esa posincapacidad para poder determinar si él puede continuar realizando la labor que venía realizando o el servicio que estaba prestando. Desde el punto de vista preocupacional, ¿qué tenemos que mirar? Mire, la norma es muy clara. Dice preocupacional o preingreso, o sea, se debe hacer antes de, evítese inconvenientes. La recomendación es, por favor, hágase antes de realizar el proceso de contratación. ¿Para qué sirve? Para determinar la aptitud del trabajador, para establecer la existencia de posibles restricciones o limitaciones, para identificar las condiciones de salud en las que se presente el trabajador o en las que está el trabajador. Y en caso de que haya algún tipo de anomalía, el empleador deberá adaptar las condiciones de trabajo y el medio laboral según esas recomendaciones sugeridas en el reporte o el certificado resultante o las condiciones que se requieran adaptar. Entonces, mire que es muy importante, la decisión la tiene la empresa, pero debe tener en cuenta de que si requiere realizar algún tipo de adaptación, cambio, modificación, ajuste en los procesos, en los ambientes, en la forma en que se viene prestando el servicio, debe realizarlo teniendo en cuenta esas recomendaciones que se obtienen a través del certificado de aptitud. Si estamos hablando de las evaluaciones médicas periódicas programadas, o sea, las que nosotros hemos identificado como anuales, ¿sí? Hay ciertas labores que sí lo requieren como anuales, como la resolución 1409 de trabajo en alturas, que pide que sea anual, ¿sí? Que realmente está consignada 3673 del año 2008. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta? ¿Para qué sirven? Para monitorear la exposición a los factores de riesgo, para establecer la existencia de restricciones, identificar en forma precoz las posibles alteraciones temporales o que sean permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador e identificar las condiciones de salud que están presentes en él y detectar esas enfermedades de origen común con el fin de establecer un manejo preventivo. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta o cómo se deben realizar? Se deben realizar teniendo en cuenta el tipo, la magnitud y la frecuencia de la exposición a cada factor de riesgo, así como al estado de salud del mismo trabajador. Evaluaciones médicas periódicas también tienen unos criterios, entonces hablamos de los métodos de procedimiento de la evaluación y la correspondiente interpretación de los resultados, y deberán estar previamente definidos y técnicamente justificados en los sistemas de vigilancia epidemiológica o el sistema de gestión. Mire que ya entra otro componente acá, porque este insumo debe entrar a complementar esos sistemas de vigilancia epidemiológico que se podrían o deberían tener las organizaciones. Estas evaluaciones médicas periódicas por cambios de ocupación. Entonces, el empleador tiene la responsabilidad de realizar la evaluación médica teniendo en cuenta el medio, las funciones, la tarea, la exposición a nuevos o mayores factores de riesgo en los que se detecte un incremento de su magnitud, intensidad o frecuencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues si la persona no está expuesta a ruido y ahora va a estar expuesta a ruido, pues se debe tener en cuenta, ¿sí? Que si la persona manejaba unos pesos o unas cargas de X o Y tamaño y ahora va a tener otros adicionales, se debe tener en cuenta. Que si la persona probablemente dentro de su labor el factor de riesgo psicosocial era bajo, pero ahora tiene otras condiciones, también se debería tener en cuenta. Entonces, todos estos cambios o modificaciones de las labores o las actividades, las funciones que desarrolle, deberían estar evaluadas para que quede evidencia de ese reconocimiento. Y estas evaluaciones deben responder a lo que se establezca en los sistemas de vigilancia o el sistema de gestión. ¿Cuál es el objetivo de estas evaluaciones médicas? Pues garantizar que el trabajador mantenga su condición de salud acorde a los requerimientos, ¿cierto?, de las nuevas tareas y sin que las nuevas condiciones de exposición afecten su salud. Y es importante que la empresa tenga el seguimiento y tenga la claridad del estado en el que está el trabajador. O sea, aquí este cambio de cargo casi que tiene un peso muy similar a la de ingreso. ¿Por qué? Porque la empresa, en este caso, está identificando el estado de salud y que si tiene una preexistencia, pues de alguna manera se pueda establecer previamente a, ¿cierto? Y que se identifique y quede plasmado en ese registro.
para posteriormente evitar inconvenientes. La de egreso, aquella que realizará el trabajador cuando termina su relación laboral. ¿Y cuál es el objetivo? Valorar y registrar las condiciones de salud del trabajador, ¿sí?, que se está retirando de acuerdo a las tareas y las funciones que estaban asignadas. Y el empleador, que deberá informar al trabajador sobre el trámite para la realización de la evaluación de egreso. Por eso es importante dejar la evidencia, por favor, de que se le entregue el documento, se le envíe el correo, la comunicación, que quede evidencia de esta información, de este proceso. Siempre la pregunta es, ¿y qué pasa si hacemos la evaluación de ingreso y encontramos una enfermedad, una presunta enfermedad profesional o una secuela de un evento profesional que aún no están diagnosticados? Entonces, ocurrió durante el tiempo en la que la persona estuvo en la organización, pues la norma dice, el empleador elaborará y presentará el correspondiente reporte a las entidades administradoras de riesgos, las cuales deberán iniciar el proceso de determinación de origen. Entonces, si bien es cierto, se continúa el proceso de vinculación, sin embargo, la empresa debería realizar el reporte respectivo. Relaciones y conexiones de negocio. Sí, definitivamente hemos visto que de alguna manera hay mucha oferta, hay mucho producto, hay mucho servicio, pero todo está suelto, está de alguna manera, de manera individual. Entonces nosotros lo que pretendemos y lo que buscamos es poder conectar a estas empresas que tienen productos complementarios y que puedan fortalecerse y de esa manera crecer. Y pues obviamente contribuir con ese proceso de la comercialización de sus servicios y sus productos.